Encontraron una megaestructura subterránea prehistórica sin nombre. Cerca de la cima de una montaña en el norte del Cáucaso, Rusia, una estrecha abertura desciende directamente hacia la roca. Las paredes interiores tenían un acabado liso y estaban dispuestas en ángulos perfectos. Estaban revestidos hasta el final con bloques de piedra tan grandes que parecían fuera de lugar. Nadie construye algo tan grande bajo tierra solo por diversión. Cae más profundamente que un edificio de 30 pisos enterrado en su extremo. Casi nadie fuera de Rusia ha oído hablar de ello. Ninguna universidad lo ha estudiado. Ninguna institución lo ha fechado. Es un misterio notable y merece mucha más atención. Las únicas personas que entraron llevaban cuerdas y cámaras. Lo que encontraron no coincide con ninguna cueva jamás registrada en la Tierra. El hombre que la encontró no era un profesor y no estaba buscando una cueva. Su nombre era Artur Jemukhov, un espeleólogo ruso que se ganaba la vida explorando cuevas con regularidad. Pero Jemukhov era diferente de la mayoría de las personas en su campo. Mientras que otros investigadores trataron el folclore local como entretenimiento, él lo trató como evidencia. Había pasado años cotejando las viejas historias de los Balkars, cuentos transmitidos durante generaciones sobre vastas ciudades subterráneas y túneles bajo los picos del Cáucaso. Luego comparó esos relatos orales con documentos de la Segunda Guerra Mundial. Ese rastro es lo que le permitió llegar al pozo de Karajora. En 2018, después de años de búsqueda, se ató y descendió. El pozo desemboca en la montaña del Pico Karajora, en la República de Kabardino-Balkaria de la Federación de Rusia. Jemukhov y su equipo descendieron con cuidado a la altura de los hombros contra las lisas paredes de piedra. El aire se volvió cada vez más frío a medida que descendían. El descenso duró más de una hora. La caída vertical exigía una concentración total porque el estrecho eje casi no dejaba espacio para corregir un error. Entonces, sin previo aviso, el estrecho eje se abrió. El equipo dejó de moverse. Frente a ellos había una enorme sala subterránea. Su techo se elevaba 36 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 12 pisos ubicado dentro de la montaña. Las paredes no eran roca desnuda. Estaban revestidos con enormes bloques de piedra rectangulares, cada uno unido al siguiente, con costuras tan apretadas que eran difíciles de ver a la luz de la lámpara. Algunos de los bloques parecían estar verticales como columnas, como si la estructura hubiera sido diseñada deliberadamente para sostener el techo de arriba. Desde el pasillo se bifurcaban en todas direcciones pasillos estrechos. Algunos estaban demasiado apretados para que un niño pudiera pasar. Algunos apenas admitieron una mano adulta. Jemukhov y su equipo encendieron sus lámparas en estas aberturas, y la luz simplemente siguió su camino y no regresó. Había una cosa más. De pie en el pasillo. El equipo lo sintió antes de entenderlo por completo. Una corriente lenta y constante de aire frío elevándose a su lado desde algún lugar debajo. No era una corriente de aire desde la entrada de arriba, sino algo que venía de las profundidades, lo que significaba que donde quiera que estuvieran no era el fondo. La megaestructura subterránea prehistórica en la que acababan de entrar iba más lejos de lo que sus cuerdas o luces podían seguir. ¿Por qué la báscula es un problema? Empecemos por los bloques en sí, porque todo lo demás se deriva de ellos. Los exploradores que midieron las piedras que recubren este pozo estimaron que las más grandes pesan hasta 200 toneladas. Ese número necesita recordarlo por un momento porque tiene un punto de comparación que la mayoría de la gente ya conoce. Las vigas de granito que cubren la cámara del rey dentro de la Gran Pirámide de Giza
consideradas una de las hazañas de construcción más asombrosas del mundo antiguo, pesan alrededor de 80 toneladas cada una. Los bloques encajados en esta montaña pesan más del doble. Se encuentran a gran profundidad en un pozo en la cima de un remoto pico del Cáucaso, sin cantera a su lado, sin rampa, sin camino y sin señal alguna de cómo fueron trasladados a su lugar. Para levantar incluso uno de ellos, hoy en día, se necesitaría una grúa pesada, construida específicamente para la tarea. Y en esa cumbre no hay ningún terreno nivelado sobre el que fijarse. La respuesta cómoda a esto es encogerse de hombros y decir que los antiguos simplemente hacían este tipo de cosas. Pero la palabra simplemente está haciendo un trabajo silencioso allí. Entierra todo lo que realmente no entendemos. Mire a Baalbek en el Líbano, porque Baalbek es una prueba de que el peso no es una fantasía. 3 enormes bloques tallados llamados trilitos se encuentran debajo de las ruinas del templo romano de Júpiter. Cada una mide más de 19 metros de largo y pesa aproximadamente 900 toneladas métricas, aproximadamente 10 veces el peso de las piedras más grandes utilizadas en la Gran Pirámide y aproximadamente 36 veces el peso de las piedras de Stonehenge. Fueron transportados desde una cantera a más de 800 metros de distancia y elevados a una altura de 9 metros sobre otros bloques de 400 toneladas. Los romanos, que documentaron casi todos los proyectos de construcción importantes que emprendieron, no dejaron ningún registro de cómo se hizo. Pero claro, los bloques de Trilithon ni siquiera contienen los agujeros de Lewis que los ingenieros romanos perforaron en las piedras antes de levantarlas. Cualquiera que fuera la ubicación de esos bloques, no era ingeniería romana estándar. La cantera de Baalbek agrava el problema. Todavía en el suelo cercano se encuentra la piedra de la mujer embarazada. Un único monolito, sin terminar, de aproximadamente 60 a 80 pies de largo y que pesa más de 1.200 toneladas. En 2018, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán excavó más y encontró algo aún más grande, directamente debajo un bloque ahora llamado la Piedra Olvidada, que pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Es el bloque de piedra de cantera más grande jamás registrado en el mundo. Nunca ha sido movido. Nadie ha podido explicar nunca cómo se pretendía trasladarlo. Por lo tanto, los bloques de 200 toneladas en el pozo de Carajora no son imposibles por sí solos. Baalbek ha demostrado que la mano del hombre logró cosas mucho mayores en algún momento del pasado. Lo que demuestran en conjunto es que el método ha desaparecido, ya sea tecnología perdida, técnica olvidada o algo que nunca se escribió. El conocimiento de cómo se movieron estas piedras ya no existe. Y una vez que se acepta que el peso era alcanzable y el método se pierde, la cuestión deja de ser de ingeniería. Se convierte en algo extraño. ¿Por qué alguien haría este esfuerzo en lo profundo de una montaña por una estructura por la que aparentemente ningún ser humano debería atravesar? La ausencia de rastro humano. La cuestión del propósito debería haber tenido respuestas obvias. Cada estructura trabajada que los humanos han construido deja una firma, el rastro de para qué se utilizó. Una tumba contiene a los muertos. Un templo tiene altares y oraciones grabadas en las paredes. Una mina guarda las cicatrices de la extracción y los escombros de lo que fue arrastrado. Así es como los arqueólogos leen realmente un espacio y comprenden lo que sucedió en su interior. El eje Carajora no contiene nada de eso. No había escalas, ni puntos de apoyo excavados en la roca. Sin cuerdas modernas, no hay forma alguna de moverse a través del pozo, lo que significa que cualquiera que construyó este lugar no tenía forma de volver a visitarlo, al menos no
por la ruta que existe ahora. Una estructura que puedes construir, pero en la que no puedes entrar, no es un edificio en el sentido que la mayoría de la gente reconocería. Tampoco había hollín en las paredes. Este detalle cobra importancia cuando te das cuenta de que las personas que pasan bajo tierra llevan fuego. Las antorchas y las lámparas de aceite dejan su firma negra en la piedra, y esa firma sobrevive durante miles de años. La ausencia de hollín es un registro de la ausencia de fuego. Lo que sucedió dentro de este pozo sucedió sin luz, o sucedió antes de que una mano humana sostuviera una antorcha en él. No había inscripciones, ni tallas, ni ofrendas, ni cerámica, ni huesos. No había restos humanos allí. Los pasillos eran demasiado estrechos para entrar. El gran salón tenía un techo de 36 metros y bloques de piedra encajados. Todo ello existía en absoluto silencio. Vadim Chernobrov, quien dirigió el grupo de investigación Kosmopoisk, y trazó un mapa de las partes del pozo accesibles. Mediante cuerdas, señaló que la estructura compartía algo específico con los pozos inexplicables dentro de las pirámides egipcias. Los pozos, que corren profundamente por debajo del complejo piramidal y conducen a cámaras sin propósito conocido, tampoco muestran marcas de quemaduras en las paredes. No hay jeroglíficos, ni artefactos, ni evidencia de habitación humana o uso religioso, y no hay forma de que una persona se mueva a través de ellos sin un equipo que no existía en el mundo antiguo. La conclusión de Chernobrov fue que ambas estructuras fueron construidas con un propósito que no era el movimiento, el tránsito, el ritual o el almacenamiento humanos. Luego está el aire. Una corriente lenta y constante se eleva desde algún lugar por debajo del punto más bajo que podrían alcanzar. El aire se mueve a través de una estructura, porque en algún lugar de la profundidad hay un espacio hueco conectado a la superficie. La corriente es constante, fría y continua. Eso sugiere que las partes de esta mega estructura subterránea prehistórica que cualquiera haya visto son, en el mejor de los casos, simplemente una entrada. La parte siguiente permanece completamente inexplorada. La ingeniería, que tiene un propósito claro, es bastante difícil de explicar cuando se desconocen sus constructores. La ingeniería sin un propósito que nadie pueda nombrar es un tipo diferente de problema. Es por eso que los investigadores comenzaron a preguntarse si la montaña podría haberlo hecho por sí sola. Antes que nada, este argumento geológico merece ser escuchado con toda su fuerza, porque es sustancial y no puede dejarse de lado. Los volcanes realmente hacen cosas extrañas al roquear, y la montaña de Carajora es volcánica. La roca de la que está hecho es dura. Es el material que queda cuando los fragmentos de ceniza volcánica y los gases se fusionan bajo calor y presión. Tuff tiene un comportamiento de fractura específico. Puede dividirse a lo largo de llanuras planas y limpias. Puede romperse en losas que desde lejos parecen cerradas. Y en algunas formaciones volcánicas, el enfriamiento hace que la piedra forme columnas altas y regulares. Son tan uniformes y erguidos que los primeros viajeros europeos que encontraron por primera vez columnas de basalto en lugares como la Calzada del Gigante, en Irlanda, realmente creyeron que eran obra de antiguos gigantes. La naturaleza, si se la deja completamente sola, puede producir formas que parecen intencionales. Cualquier relato honesto sobre este eje debe comenzar admitiendo eso. Los exploradores que descendieron estaban preparados para encontrar exactamente eso. Entraron con la explicación geológica en la mano, listos para aplicarla. Pero lo que encontraron hizo que esa explicación fuera imposible. La roca volcánica. Cuando se fractura en columnas, produce formas con 5 y 6 lados, hexágonos y pentágonos, la geometría de un patrón de enfriamiento natural.
Sin embargo, el eje está lleno de ángulos rectos, la geometría de un carpintero o de un albañil. Cuando la piedra se divide a lo largo de un plano de fractura natural, la superficie se desplaza. Se arquea, se desplaza y se curva a medida que la grieta atraviesa material irregular. Las paredes de este pozo se mantienen paralelas y rectas durante 40 metros sin desviarse. Los campos de fractura naturales están plagados de grietas que se extienden en múltiples direcciones. Los exploradores no encontraron ninguna de las grietas inclinadas que aparecen en todas las formaciones volcánicas naturales. Luego está la encuadernación. Empacado en las uniones. Entre los bloques de piedra el equipo encontró lo que parecía ser un material aglutinante de la misma manera que un albañil rellena las juntas de una pared. Nunca se ha observado ningún proceso volcánico en ningún lugar de la Tierra mezclando mortero y colocándolo en una costura. La ausencia de grietas oblicuas y fisuras diagonales que atraviesan todas las formaciones duras como consecuencia natural de cómo se asienta la roca, fue una de las observaciones que distinguió más claramente el pozo de cualquier formación natural conocida. Cada sistema de cuevas resistente estudiado presenta estas grietas. Carajora no lleva ninguno, combinado con los ángulos rectos, las paredes paralelas y el material de unión. Los exploradores concluyeron que no había análogos para esta estructura en ningún otro sistema de cuevas conocido en el mundo. Esa conclusión plantea la pregunta de dónde debe estar exactamente, no si esta estructura es artificial, sino quién la construyó, cuándo y con qué. Las civilizaciones que vivieron en las montañas. Una forma de descartar un descubrimiento es tratarlo como aislado, como si lo encontrado no tuviera contexto, ni parientes ni lugar, en un panorama más amplio. L. Gede, Carajora. Se trata a menudo de esta manera como una anomalía, un valor atípico, algo que se encuentra solo, y por lo tanto no se puede tomar en serio. Pero el Cáucaso Norte es uno de los paisajes trabajados más antiguos del mundo, y cuanto más se mira el terreno que lo rodea, menos solo comienza a aparecer el pozo. Hace unos 5.000 a 6.000 años, surgió una cultura en las estribaciones septentrionales de esta misma cadena montañosa que los arqueólogos ahora llaman Maikop. No se trataba de simples comunidades de pastores. Trabajaron oro, plata y bronce con arsénico. Levantaron grandes túmulos sobre sus muertos y en un sitio llamado Tsartskaya. Sus constructores construyeron una cámara funeraria de piedra cuyo diseño se inscribe directamente en la tradición de los dólmenes de la región en general. En la actualidad, en todo el Cáucaso occidental todavía se conservan en pie unos 3.000 de esos dólmenes. Cámaras de losas de piedra labradas colocadas en limpios ángulos rectos. Varios de ellos con agujeros perfectamente redondos atraviesan una única cara sólida de roca. Hace 500 años. Las manos que trabajaban en estas montañas ya tallaban la piedra con paciencia y precisión. Si viaja hacia el sur a través de la cordillera hasta llegar a Georgia, la propia roca se convierte en una ciudad. En Uplitsk, todo un asentamiento fue excavado directamente en la pared de un acantilado con pasillos, cámaras y pasadizos excavados en piedra viva. Habitada desde principios de la Edad del Hierro, hace unos 3.000 años, y de forma continua durante siglos después. En la misma república que ocupa Carajora, un alto desfiladero contiene un grupo de tumbas de piedra medievales que la población local llama la Ciudad de los Muertos. Mucho más jóvenes que los demás pero reveladores, época tras época, los habitantes de estas montañas han respondido al paisaje en piedra. Luego está la pregunta más difícil de hasta dónde puede llegar la habilidad real hacia atrás en el tiempo. Para ello,
mire hacia el sur, hacia las tierras altas de Anatolia. En Göbekli Tepe y en el cercano sitio de Karahan Tepe, cazadores y recolectores levantaron grandes pilares de piedra tallados hace más de 11.000 años. Los monumentos más antiguos de su tipo en todo el planeta, erigidos miles de años antes de la primera ciudad, antes de la rueda, antes de que existiera una sola línea de escritura. Los arqueólogos todavía están sacándolos del suelo. Tan recientemente como 2023, las excavaciones en Karahan Tepe descubrieron una figura humana tallada de más de 2 metros de altura. Hace una generación todos los libros de texto coincidían en que nadie en esa etapa del desarrollo humano podría haber construido cosas así. Las piedras no estuvieron de acuerdo. La categoría de imposible para este periodo tiene un historial pobre. La idea de un espacio funcional acabado escondido bajo tierra tampoco es inusual en esta parte del mundo. En Capadocia, Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu desciende 85 metros hacia la tierra a través de 18 niveles de habitaciones establos y se mantiene ventilada a través de más de 50 pozos ocultos. En China, las cavernas Longyu fueron excavadas a mano hace más de 2000 años. Eran vastos, precisos y geométricamente regulares, y no sobrevive ni un solo registro histórico que identifique quién los hizo o por qué. En Malta, el hipogeo de Halsaflieni fue excavado 3 pisos en un lecho de roca, y sus cámaras fueron diseñadas específicamente para hacer eco de los templos que se alzaban sobre el suelo a la luz del día. Nada de esto requiere una sola civilización perdida que se extendiera por todo el mundo. Requiere algo más simple y a su manera más extraño. Una y otra vez, en lugares que nunca se encontraban ni se comunicaban, la gente descendía a la tierra y construía. El eje Karajora tiene una familia. Es simplemente el miembro más grande y silencioso, y lo más extraño es que un grupo parecía saber de su existencia, incluso antes de que alguien lo descubriera. ¿Por qué los nazis buscaban esto? Arthur Shemakov no encontró el pozo por casualidad, y el camino que siguió para llegar hasta él es casi tan extraño como el pozo mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el verano de 1942, las fuerzas alemanas lanzaron la Operación Edelweiss, una importante ofensiva militar en el Cáucaso, destinada a capturar las regiones ricas en petróleo del sur soviético, en particular los campos petrolíferos de Bakú, en Azerbaiyán. Asegurar esos recursos era esencial para el esfuerzo bélico alemán. Pero entre las tropas en las montañas había un investigador con un objetivo completamente diferente. Heinrich Himmler, jefe de las SS, había fundado una institución llamada Ahnenerbe, anteriormente denominada Sociedad de Investigación y Enseñanza del Patrimonio Ancestral. Su misión declarada era estudiar los orígenes de la raza aria, pero su función real iba mucho más allá. Los Ahnenerbe realizaron expediciones por todo el mundo para encontrar pruebas de civilizaciones antiguas que la ideología nazi afirmaba como antepasados arios. En 1938 y 1939, una expedición dirigida por el oficial de las SS Ernst Schaeffer viajó al Tíbet con el pretexto de una investigación antropológica y botánica, pero con el mandato oculto de investigar los mitos sobre Shambhala, un legendario reino subterráneo que se decía preservaba el conocimiento antiguo y las tecnologías perdidas. Los dirigentes nazis creían que el acceso a todo lo que contenía Shambhala podría cambiar el resultado de la guerra. El Cáucaso interesó a Ahnenerbe por las mismas razones. Las antiguas leyendas de la región describían vastas ciudades subterráneas construidas por civilizaciones que desde entonces habían desaparecido exactamente
el tipo de rastro que estaban buscando. Cuando la operación Edelweiss llevó a las fuerzas alemanas a las montañas, los investigadores de Ahnenerbe las acompañaron. Llegaron a las laderas y dejaron marcas en la roca, y cerca de la entrada al pozo de Carajora, tallada en una roca en la cima, se encuentra una esvástica. Fue dejado por investigadores alemanes que, según todas las pruebas, estaban lo suficientemente cerca como para saber dónde estaban. Eso sería inusual por sí solo. Lo que lo hace más extraño es que en la misma zona se encontró una segunda esvástica más antigua y sin conexión con los alemanes. También debes saber que la esvástica es uno de los símbolos más antiguos de la historia de la humanidad. En toda Asia Central y el Cáucaso aparece en contextos precristianos y premodernos como un símbolo de vida, ciclos y energía natural, mucho antes de su apropiación por parte del partido nazi. Pero la presencia de ambas marcas en el mismo lugar, una antigua y otra de tiempos de guerra, plantea una pregunta que nunca ha sido respondida. Los antiguos constructores de esta estructura también dejaron esa huella y, si es así, estaban los nazis siguiendo un rastro dejado por las mismas manos que cortaron la piedra. Esta es la pregunta que llevó a Chemukov a la montaña. Durante años, estudió los documentos y las huellas dejadas por los investigadores alemanes durante la campaña en el Cáucaso. Los registros de la guerra, combinados con las antiguas leyendas balcarias sobre ciudades subterráneas, enterradas, apuntaban a una ubicación específica. Siguió ambos hilos hasta que convergieron en una pared de roca con una estrecha abertura vertical. Las leyendas en sí no eran vagas. Ontodo, Kabardino, Balcaria, las tradiciones orales, habían preservado historias sobre estrechos pozos que se internaban profundamente en las montañas, pasadizos de piedra, demasiado precisos para ser naturales comunidades que alguna vez vivieron bajo tierra y dejaron atrás ciudades que nadie había visto durante siglos. Estas historias se conservaron durante generaciones, y Chemukov creía que la historia oral contenía una memoria geográfica real. Esa creencia lo llevó al pozo, y resultó que el pozo era real, lo que realmente decían las leyendas. Son específicos. Generaciones de comunidades balcarias y cabardianas preservaron estos relatos, los pasaron alrededor de hogueras, y finalmente los registraron en colecciones de folclore regional. La mayoría de los investigadores que los escucharon los catalogaron como mitología. Algunos los tomaron lo suficientemente en serio como para mirarlos. Esas tradiciones se relacionan con considerable detalle con lo que Chemukov realmente encontró. Las historias mencionaban corredores de piedra con bordes rectos y paredes planas, no los túneles toscos y sinuosos de una cueva natural. Mencionaron pasajes que eran más profundos de lo que la luz de las antorchas podía seguir. Mencionaron la sensación de que algo estaba construido no formado. Nada de esa especificidad fue inventada después del descubrimiento. Se conservó antes que él. En la región del Cáucaso, en general la tradición de la construcción subterránea no era pura leyenda. Los estudios arqueológicos han documentado sitios subterráneos reales a lo largo de las montañas que se remontan a miles de años. Las historias locales contenían evidencia física de una cultura que realmente había pasado a la clandestinidad antes. Ese contexto hizo que fuera más fácil tomar en serio la leyenda como memoria geográfica. Chemukov creía que estaba al comienzo de algo mucho más grande. Después de la expedición inicial y el trabajo cartográfico realizado por el equipo Kosmopoisk de Chernobrov, habló públicamente de su convicción de que Kara-Hora era una entrada entre muchas. En la cordillera había más estructuras, otros pozos, otras cámaras, aún no encontradas.
Estaba planeando nuevas expediciones a la región cuando se detuvo la investigación. En 2015, Arthur Chemukov fue atropellado por un coche. Murió. El día antes del accidente había informado que había hecho un nuevo hallazgo importante relacionado con la investigación de Karahora, pero todo lo que había encontrado murió con él. 2 años más tarde, en 2017, Vadim Chernobrov, que había dirigido las expediciones Kosmopoisk, cartografió el pozo y produjo el primer documental televisivo sobre él antes de morir de cáncer. Tenía 51 años. 3 personas más relacionadas con la investigación del pozo también murieron en los años posteriores a las expediciones iniciales. Las muertes están documentadas. Lo que quieren decir no está realmente claro. No hay evidencia confirmada de juego sucio en ninguno de estos casos, y sería deshonesto afirmar conclusiones sin pruebas sólidas. Sin embargo, sería igualmente deshonesto decir que el momento no es extraordinario. Lo que se puede decir claramente es que los principales responsables de lo que el mundo sabe sobre Karahora están muertos. Las preguntas que plantearon están sin respuesta y nadie ha continuado donde lo dejaron. Quedan teorías que nunca fueron probadas. La verdad más dura sobre el pozo de Karahora es que casi todas las preguntas que plantea este lugar podrían responderse con una sola semana de trabajo científico adecuado. Una delgada porción del muro de piedra examinada bajo un microscopio confirmaría definitivamente a un geólogo si la superficie fue tallada con una herramienta o se formó por enfriamiento. Una muestra del material aglutinante empaquetado en las costuras podría analizarse químicamente en un laboratorio estándar, estableciendo en cuestión de días si se trata de verdadero mortero o de un depósito mineral que se formó naturalmente. Un estudio adecuado del pozo utilizando equipos modernos determinaría exactamente qué tan lejos corren esos pasajes, hacia dónde conducen y de dónde proviene la corriente de aire. La datación por carbono de cualquier material orgánico presente en la encuadernación, si existe, daría una edad mínima para la construcción. Nada de esto es caro en comparación con el trabajo arqueológico de rutina. Nada de esto necesita tecnología que no tengamos ya. Nada de eso se ha hecho nunca. El pozo Karahora se encuentra en un lugar de difícil acceso en uno de los rincones más accidentados y olvidados del Cáucaso ruso. Ninguna universidad, organismo arqueológico o agencia científica gubernamental ha considerado jamás que valga la pena realizar la escalada. Antes de su muerte, Vadim Chernobrov había propuesto que el eje podría haber sido un resonador, una estructura diseñada para interactuar con el sonido o la vibración natural de formas que ya no entendemos. También planteó la posibilidad de una función sismológica, un dispositivo construido para detectar o responder al movimiento de la Tierra, pero reconoció que estaba especulando. Algunos otros investigadores sugirieron que podría tener una función energética, una cámara diseñada para concentrar o canalizar algo de la propia Tierra. Nadie ha sido específico sobre cómo sería ese mecanismo. La teoría estructuralmente más audaz es que Karahora es la base subterránea de una pirámide que una vez estuvo en la montaña. Con el tiempo fue destruido o enterrado, dejando solo la base en lo profundo de la roca y la superestructura desaparecida. La teoría de la pirámide tiene cierto atractivo superficial. Las paredes pulidas, la construcción precisa de los bloques y las similitudes dimensionales con la gran galería dentro de la pirámide de Keops se han observado varias veces. El propio Chemukov señaló esta comparación. Si hubiera una estructura más grande, y si estuviera por encima del pico, y desde entonces se hubiera derrumbado o erosionado durante miles de años, lo que sobrevive bajo tierra podría ser todo lo que queda.
Lamentablemente, ninguna de estas teorías puede comprobarse con lo que existe actualmente. La única documentación reciente del sitio proviene de Alexander Sploshnov, un particular que realizó la escalada en 2017 y 2018 y subió 2 álbumes de fotografías a la red social rusa VKontakte. Sus imágenes son el registro visual más claro que existe del pozo. Muestran la precisión geométrica de los muros, la escala de los bloques megalíticos y las superficies lisas y pulidas. Las formaciones de piedras cercanas a la entrada también parecen incluir bloques adicionales cortados con precisión enterrados bajo la vegetación y el suelo. Sploshnov también fotografió lo que parecían ser marcas de máquinas en la superficie de las piedras cerca de la entrada. Esas estrías paralelas son del tipo documentado en otros sitios megalíticos prehistóricos, incluido Baalbek en el Líbano y la cantera de Yangshan en China. Ciro desconoce si esas marcas son el mismo fenómeno y qué las produjo. Pero su presencia en las fotografías añade otra capa a un sitio que ya tiene demasiadas preguntas sin respuesta y muy poca atención formal. Al final, lo que queda es simplemente una breve lista de hechos. Hay piedras dentro de esa montaña más pesadas que el techo de la Gran Pirámide. Están encajados entre sí en ángulo recto para que la toba volcánica no se forme por sí sola. Cubren un pozo que desciende más allá de lo que cualquier persona viva puede bajar hacia una sala que no muestra ningún rastro de uso humano. De ese pasillo salen pasillos, demasiado estrechos para entrar con una corriente de aire fresco que se eleva constantemente desde una oscuridad que ninguna luz ha tocado. Y a su alrededor se alzan montañas que las manos humanas han estado tallando, excavando túneles y vistiendo durante al menos 5000 años. Nunca se ha reunido la prueba que resolvería la cuestión. La megaestructura subterránea prehistórica de Carajora no tiene nombre en ningún expediente académico. Tiene un agujero en la cima de una montaña, un puñado de fotografías y una pregunta que ha estado en la oscuridad durante miles de años, esperando que alguien decida que vale la pena responder. Gracias por mirar. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para conocer más historias fascinantes.